Bueno, sí. ¿Me das un poquito más de monitor, por favor? Bueno, sí, 2, 3, probando. Bueno, sí. Bien. Bien, hermano, buenos días. Se ve que están contentos, qué bueno. Muy platicadores. Eso es bueno. Bueno, no va a ser bueno ahorita, pero sí que bueno que nos dé gusto vernos. Bien, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El tema de esta mañana es el futuro. Cuando lo leí así, dije yo, el futuro. Bueno, a ver de qué se trata, ¿no? Pero, pues vamos a hablar, si Dios quiere, esta semana, este domingo y el próximo domingo, sobre los últimos tiempos, ¿sí? Y bien, antes de continuar, quisiera que oráramos, que orara por mí, para poder exponerlo de la mejor manera, ¿sí? Señor, te damos gracias en esta mañana por este nuevo día, Dios. Gracias por tu bondad, porque es tu palabra, Señor, que nuevas son cada mañana tus misericordias. Señor, y hoy es un nuevo día, Señor, una nueva oportunidad. Y qué gozo, de verdad, Señor, estar aquí en tu casa con nuestros hermanos para aprender juntos de tu palabra, Dios, y exaltarte en un momento más, Señor. Ayúdame, Señor, a hablar tu palabra con claridad, Señor, que pueda ser entendible, y a mis hermanos ayúdalos para poner atención, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno. Amén. Bien, el futuro, ¿sí? Y ya creo que de aquí puede que empiecen a haber expectativas, ¿no? Empiecen a imaginar cosas, ¿sí? Pero mire, a veces al ver la confusión en el mundo, uno se pregunta, ¿qué nos espera para el futuro? ¿Está Dios todavía en control del mundo? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que a Dios se le ha escapado de las manos la situación del país, del mundo? ¿Sí o no? ¿No? ¿Ok? Y la Biblia describe un plan soberano de Dios para el futuro. Y repito, como dice al principio, cuando me refiero al futuro, me refiero a los tiempos finales. Pero antes de continuar, mis hermanos, es importante hacer una aclaración. Esta no es una clase de escatología, ¿sí? ¿Qué es la escatología? Bien, la escatología es una rama de la teología que estudia los acontecimientos finales. Se conforma de dos palabras griegas. Una es eschatos, que significa últimas cosas, y logos o logia, que significa estudio. Por consiguiente, entonces, es el estudio de las últimas cosas. Esta rama de la teología es una rama muy, muy profunda, ¿sí? O sea, hay mucho que estudiar, al punto que al día de hoy siguen discusiones, ¿sí? Sobre de qué manera podemos interpretar los últimos tiempos, ¿sí? Son discusiones que tienen cientos de años. Y bueno, a lo único que se ha llegado es que hay diferentes posturas, ¿sí? Entonces, habiendo diferentes interpretaciones de los últimos tiempos, de la segunda venida del Señor, no vamos a entrar en discusión, ni vamos yo escuché por ahí y a mí me dijeron y que no sé qué, y bueno, no, o sea, pudiéramos todos opinar algo, ¿no? No es el tiempo ni es el tema. Pero bueno, pues como iglesia, casa de oración, que como institución, si así lo queremos llamar,
bueno, nuestra postura es pues, la postura bíblica, ¿no? Es lo que queremos apegarnos a lo que dice la palabra y enseñar sobre eso, ¿sí? Ahora, son temas, mis hermanos, que debemos, a lo mejor podemos discutir en un sano sentido con otros hermanos, pero esto no debe causar división con hermanos que tengan otra interpretación de esto, ¿sí? ¿Esta es una doctrina fundamental? Sí, sí lo es. Sin embargo, de esto no depende la salvación, ¿ok? Pero es fundamental saber esta doctrina para la vida, desarrollo y el crecimiento sano del creyente. Es importante tenerlo en claro. Pero para acabar pronto, y lo voy a repetir al final, creo que hay dos cosas que no son negociables en este punto, en este tema. Siguiente diapositiva. El Señor Jesús regresará sí o sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Él va a regresar. En eso podemos estar todos de acuerdo. Él prometió que volvería por su iglesia. Y más adelante veremos la cita. Y número 2, Él regresará como tu juez o regresará como tu rey y señor. Va a ser juez para todos, ¿sí? A todos nos va a juzgar el Señor. Pero la diferencia es, ¿la justicia de Cristo se va a parar a tu favor o se va a poner en tu contra? Esa es la diferencia. A todos nos va a juzgar. Pero la justicia de Cristo, ¿de qué lado va a estar aquel día? Y esto es lo más importante, mis hermanos, que debemos tener en claro. Porque si sabemos que Él va a regresar y si creemos que regresará como nuestro Señor, debemos de vivir de acuerdo a lo que nos dejó enseñado en su palabra. Pero por otro lado, si no creo que regresará, pues mucho menos voy a vivir de acuerdo a lo que dice su palabra, ¿sí? Ni siquiera lo tengo en cuenta, ni siquiera me interesa. Entonces, ahí hay un gran problema. Ahora, ese tema, hay que decirlo, es un tema que luego causa mucho morbo, ¿sí? Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque podemos tomarnos horas y horas para platicar y hablar, y citar hechos históricos, y es que él dijo, y centrarnos también en lo que está pasando actualmente, ¿no? Querer encajar las señales que se ven, querer empatarlas con lo que dice la palabra. Sí, ahorita actualmente que Estados Unidos, pues invadiendo otro país, se metió como Juan por su casa por un presidente y lo sacó, o sea, Rusia y Ucrania, ¿no? La guerra que hay actual, acá en Latinoamérica, Colombia y las FARC, ¿no? Y hay muchas cosas que pudiéramos, no, es que ya mira, porque estamos encajando y empatando y mira, aquí está. Y pudiéramos tomar mucho tiempo. Ese no es el punto, mis hermanos. Eso solamente causa distracciones y de hecho, y no solo eso, han causado desgracias por gente que está muy dañada de la cabeza y si no, ya va a ser el tiempo del que venga el Señor y han cometido locuras, ¿sí? Se han cometido locuras por causa de creer que ya estamos, ya que el Señor ya viene, ¿no? Y es por ello, mis hermanos, que debemos de tener claridad de qué se trata, pero a la vez vivir tranquilos de acuerdo a lo que la palabra enseña y de que un día realmente nos encontraremos con el Señor para pasar la eternidad con Él. Eso sí sucederá. ¿Sí? Bien, con estas aclaraciones veamos lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar sobre el tema. Pero antes veamos unas aseveraciones. A ver, ¿el arrebatamiento es lo mismo que la tribulación? ¿Falso o verdadero? Falso. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bien, es falso, ¿sí? El arrebatamiento es en un instante, pero la tribulación durará un tiempo. Y una de las diferencias precisamente que podemos tener aquí es el tiempo y lo que sucederá. Mientras que el arrebatamiento será un momento, la tribulación será por un tiempo ya prolongado, ¿no? Por años.
Por favor, ¿quién me ayuda a leer primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos que la trompeta anuncia que el Señor Jesús baja del cielo, los primeros en resucitar serán los que antes de morir confiaron en Él. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Ahí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Que es el arrebatamiento, ¿no? Y cuando el Señor viene por su iglesia. La tribulación es otro momento. Pregunta número 2. A los incrédulos, escuche bien, ¿les espera un tiempo de juicios horribles? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Ok. Por favor, que alguien lea Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ok. Esto tumba todo aquello que dice, no, pues yo cuando reencarne voy a reencarnar en un perro, voy a reencarnar en un león, voy a reencarnar en no sé qué, o voy a reencarnar en el hijo del rey de Inglaterra, ¿sí? Solamente se vive una vez y después de esto, el juicio, ¿sí? Porque hay muchos absurdos por ahí diciendo eso, ¿no? No, cuando yo reencarne, yo en mi otra vida voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Tonterías, ¿no? Eso no existe, es un engaño. Siguiente pregunta. En cualquier momento, ¿Cristo podría llevar a su iglesia a su presencia? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Por favor, que alguien me ayude a leer Mateo capítulo 24, versículo 36. Mateo 24, 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo tu Padre. Muchos han sido osados, ¿sí?, en decir fechas exactas. ¿Sí? Pero hermanos, debemos de hacer caso omiso y guardar nuestro corazón, ¿sí? Porque podemos caer en estos engaños si no estamos firmes. Y hermanos, nadie, absolutamente nadie, ningún ser humano puede asegurar esto, ¿sí? No, que el calendario de los mayas terminaba en tal y aquí acomodándolo. Dice la palabra que no, que nadie, ¿sí? No importa, mis hermanos, que tenga licenciatura en esto, maestría en esto, doctorado, postdoctorado, una especialidad en numerología y que no, mis hermanos. Dice muy claramente la palabra, solo mi Padre sabe, ¿sí? Solamente Él. Y eso tenemos que tenerlo muy en claro. Bien, siguiente diapositiva, por favor. El arrebatamiento de la iglesia. La Biblia enseña, mis hermanos, que en un momento no esperado, Cristo vendrá para llevar a su iglesia a su presencia. Esto se llama el arrebatamiento. O bueno, también lo hemos conocido como el rapto, ¿cierto? Pero es importante decir algo, o sea, hacer una aclaración. ¿Sí? Por mucho tiempo hemos aprendido qué es el rapto y el rapto. Bueno, de hecho la palabra rapto es una palabra ilegal. Bueno, no es una palabra ilegal, es una acción ilegal, ¿cierto? Y bueno, pues el Señor no va a llevar a nadie no se va a llevar a nadie a la fuerza, ¿no? El Señor no va a decir, tú no quieres, aunque no quieras, vente. Eso es un rapto. Sí. Es una acción ilegal. Bueno, el Señor no es ilegal. Sí. Yo creo que el Señor se va a llevar, bueno, no creo, el Señor se llevará a todo aquel que voluntariamente
ha decidido seguirlo. Sí. Y eso es importante tenerlo en cuenta, mis hermanos. Sí. El arrebatamiento. Ok. Ahora, el arrebatamiento podría suceder en cualquier momento. Dice que vendrá en las nubes para arrebatar a su iglesia. Y este es un evento distinto a la segunda venida de Cristo, que de hecho eso lo veríamos la próxima semana. ¿Sí? Veamos, por favor, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual le decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ok, gracias. El apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica los estaba alentando con esas palabras. ¿Sí? De hecho, ahorita vamos a leer más sobre esto. Y aquí Pablo está contestando la pregunta, ¿qué pasará cuando venga el Señor Jesucristo? ¿Qué pasará con los cristianos, con los creyentes que ya han muerto? Bueno, con base en este versículo que acabamos de leer, con este pasaje, responderemos las siguientes preguntas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué sucede cuando la trompeta suena y el Señor descienda del cielo? Según el versículo 16. Ahí está la respuesta. ¿Qué dice? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y aquí pueden empezar a haber preguntas, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Sí? ¿Qué será? ¿Okay? Pero nos está diciendo la palabra de Dios que al final de la trompeta los que hayan creído en el Señor, los que hayan puesto su confianza en Él y ya duermen, ellos van a resucitar primero y después iremos nosotros, los que hayamos quedado. Siguiente diapositiva. ¿Quién viene para arrebatarnos? Según el versículo 16. El Señor mismo con voz de mando. Cuando leemos esto, ¿no? El Señor mismo con voz de mando, debe de ser será, mejor dicho, algo muy glorioso, ¿no cree? Algo que hará temblar la tierra, creo yo. El Señor mismo con voz de mando vendrá por los suyos. Vendrá por los suyos. Pregunta 3 dice, ¿y dónde nos encontraremos con el Señor según el versículo 17? ¿En qué, perdón? En las nubes. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que ya han dormido, en las nubes, para recibir al Señor, ¿en dónde? En el aire. Imagínense, volar, hermano. Allí recibiremos al Señor. Y luego dice, siguiente diapositiva, ¿y dónde estaremos después del arrebatamiento? Según el versículo 17. Y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos,
Estos versículos nos llenan de esperanza en el futuro. Como lo dice en el versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esta, mis hermanos, esta es nuestra esperanza. Si tenemos o teníamos algún familiar cercano, algún amigo, algún hermano en la fe que ha fallecido, que ya falleció en el Señor, bueno, la esperanza es, los volveremos a ver, ¿sí? Volveremos a encontrarnos con ellos. Y eso, más en lo personal me trae mucho gozo, ¿no? Sí. Y yo sé que a lo mejor que alguno que ha perdido algún familiar cercano o alguien muy querido, si murió en el Señor, esta es nuestra esperanza. Qué alegría, ¿no cree? Qué gozo saber que pasaremos una eternidad. Y no solamente es porque me voy a volver a encontrar con mi amigo, con mi amiga, con mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, con quien sea. Digo, ese es un extra, ¿sí? Lo mejor es que vamos a estar delante del Señor. ¿Por cuánto tiempo, hermano? ¿Y cuánto tiempo es eso? Me vuela la cabeza pensar en eso. Hermanos, y aquí comienzan muchas preguntas otra vez, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo voy a reconocer? ¿Tendré el mismo cuerpo? ¿De la misma edad que murieron van a resucitar? Y la respuesta es, no sé. ¿No? Nadie sabe, ¿no? No sabemos, hermano. La palabra no da más detalles. Y aquí es el peligro de ponerse a sacar conclusiones, ¿sí? No, es que va a ser así, va a ser asado. No lo dice, no da la palabra claridad en ese punto. El punto es que va a pasar, ¿sí? Va a suceder y estemos tranquilos con eso. ¿Ok? Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra convicción, ¿sí? Ahora, ¿por quiénes vendrá? Dice que vendrá por los que durmieron en Él, o sea, los que creyeron en Él y por nosotros, los que, escuche bien esto, los que guardan y obedecen su palabra, por eso va a venir. No va a venir por gente religiosa, no va a venir por gente nada más dominguera, ¿sí? O cada 8, ¿no? Cada 8 días, ¿sí? Por ejemplo, decía Bogdan, ¿no? Los mesiánicos, ¿no? Una vez al mes. No, mis hermanos, viene por sus hijos, por los suyos, por los que obedecieron y anduvieron como Él anduvo. Y ya lo comentó el pastor, ¿no? Y creo que muchos hemos escuchado esto, ¿no? Que el pastor le decían, no, es que Dios no va a mandar a ninguno de sus hijos al infierno. Exacto, a ninguno de sus hijos va a mandar al infierno. Sí. El problema es cuando te dices hijo de Dios y haces de tu vida con lo que quieres, no lo tomas en cuenta, no rindes tu vida a Él. Aquel que se rehúsa a vivir bajo el señorío de Cristo. Aquel que hizo de su pecado su mayor deleite. Por eso no va a venir. Por más aquello, porque hay mucha gente, mis hermanos, que dicen, es que yo creo tanto en Dios, le tengo mucha fe. La palabra es clara. Los demonios también creen y tiemblan. Creer en Dios no salva, mis hermanos. Ya lo hemos visto. Creer en Dios no salva. Obedecerlo, amarlo, seguirlo. Por eso va a venir el Señor. Tampoco es, de cada que pienso en Dios, siento algo bien bonito. Pues también cuando no se sienten bonito, el Señor está obrando en nuestras vidas. Sí. No podemos reducir a Dios a un sentimiento o a buenas intenciones o que acércate a Dios para que Él te va a hacer mejor persona. No, mis hermanos. La vida en Cristo es morir a uno mismo. Es dejar la vida que estamos llevando de pecado y seguir sus mandamientos por amor a Él y tener a Dios, mis hermanos, como nuestro mayor deleite. Esa es la vida de Cristo. Por eso va a venir el Señor. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Quién me ayuda con 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 53? Al 53, perdón.
Primera de Corintios 15, 51 al 53. Que aquí os digo un misterio. No todos lo viviremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ok. Dice el versículo que no todos, ¿qué? Según el versículo 51, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Y la palabra dormiremos en la Reina Valera es una referencia a la muerte, ¿sí? O sea, no todos los creyentes morirán porque serán arrebatados antes de morir, ¿no? Y a lo mejor aquí uno pudiera pensar, no, ojalá yo sea de esos, ¿no? No sabemos, ¿sí? No sabemos, no podemos aventurarnos a decir o tener la osadía de decir esto, ¿no? No todos dormiremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. Y aquí hay una pregunta interesante. Bueno, nos vamos a la siguiente pregunta. En el arrebatamiento, creo que hay otra diapositiva. No. En el arrebatamiento, lo corruptible será convertido en, ¿qué dice? Incorruptible. Y lo mortal será convertido en inmortalidad. Ahora, ¿qué es algo corrupto? Es algo que se pudre, que se corrompe, que se marchita. O sea, este cuerpo es corrupto, ¿sí? Su cuerpo es corrupto, porque tendemos la tendencia a la muerte, ¿no? A la decadencia, vamos para allá a la muerte física, ¿sí? Pero tendremos un cuerpo inmortal, es decir, un cuerpo que no morirá, que ya nos quedaremos así por la eternidad. Y cuando pienso en eternidad o cuando escucho la palabra eternidad, otra vez como preguntaba al principio, ¿no? ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Cuánto tiempo es la eternidad? ¿Se ha puesto a pensarlo, a meditar en ella? Sí. Y de verdad, cada oportunidad que tengo lo digo y es que esto me vuela la cabeza tan solo imaginarlo, ¿no? Como lo decíamos hace un momento. Pasar la eternidad con el Señor. Pues sin palabras, ¿no? Pero hermanos, es cierto, disfrutaremos del Señor en la eternidad, estaremos con Él. Pero mientras tanto, ¿no cree usted que el Señor quiere que usted y yo disfrutemos de Él? Sí. Claro, el Señor quiere que usted y yo disfrutemos de Él aquí en la tierra. Allá será otro boleto, ¿sí? Pero aquí en la tierra podemos disfrutar de Él. Podemos deleitarnos en Él, hacer de Él nuestro mayor deleite. Y leyendo estos versículos, mis hermanos, de que seremos transformados, que los que durmieron serán resucitados, el Señor los va a llamar, estaremos recibiremos al Señor en el aire, que nuestro cuerpo será un cuerpo ya inmortal. ¿Qué cree usted o qué le produce a usted en su corazón, en su mente? ¿Qué viene a su cabeza cuando leemos todo esto? Gozo, esperanza, paz, plenitud. Y podemos ver el mundo que se está cayendo a pedazos, ¿no? Y no nos vayamos a otras partes del mundo, aquí en nuestro país. Sabemos cómo están las cosas, ¿no?
Están muy, muy feas, ¿sí? Aquí en nuestro estado, gracias a Dios, creo que por la posición geográfica en la que nos encontramos, pues somos casi una isla, ¿no? Y a veces, y creo que nos mantenemos muy alejados de muchas cosas que pasan al interior. Pero en nuestro país se le está pasando mal, sí, en muchos sentidos. Pero y no por eso debemos estar angustiados, porque hay esperanza, mis hermanos. Y lo estamos viendo aquí. Lo estamos viendo en su palabra. Sí, y fíjese que precisamente, lo comentamos al principio, el apóstol Pablo estaba enseñando esto porque el versículo 4 versículo 13 de Primera de Tesalonicenses 4, que dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, los hermanos en Tesalónica estaban tristes. Habían perdido el gozo al pensar en sus muertos e incluso en ellos mismos. Pensaron que ya no tenían esperanza, pensaron que ya pues se murieron y ya pues acabó. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que en medio del dolor, en medio de la aflicción, si algún creyente duerme en Cristo, tengamos esperanza. Y no tengamos la tristeza de aquellos que no tienen esperanza. ¿Sí? Por eso es importante, mis hermanos, tener en claro esta doctrina. Porque debe de producir un crecimiento, desarrollo sano en el creyente. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo, ya lo hemos comentado y lo comentaremos más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. El arrebatamiento, bueno, dicho en la resurrección, de los que han muerto en Cristo y su traslación, juntamente con ellos que hayan quedado hasta la venida del Señor, es decir, su iglesia fiel. Esto quiere decir que no viene por Israel solamente, ¿no? Como luego por ahí se enseña, se cree, o viene por un grupo. No, viene por todo aquel que creyó y vivió para Él. El Señor viene por los que creyeron en Él y vivieron para Él. Y esta parte, mis hermanos, la tomé de la declaración de fe, ¿sí? Que tenemos como iglesia. Eso es en lo que nosotros creemos, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuánto tiempo durará el cumplimiento del arrebatamiento? El versículo 52 que estábamos leyendo, de 1 de Corintios 15, ¿qué dice? El versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Un instante, rápido, al final de la trompeta, ¿sí? ¿Ha escuchado usted cómo suena el corno francés? ¿Sí ha escuchado este instrumento de viento? ¿Sí? Bueno, es un instrumento que en lo personal, yo creo que va a ser ese. No, no es cierto, no sé, no. Es un sonido que de verdad te enchina la piel, te suena potente, pero a la vez de lo potente que suena hermoso. De hecho, les quería traer un sonido, pero no, encontré puras canciones, puras piezas, pues. Escúchelo ya en casa, ¿no? Si tiene oportunidad. Pero bueno, no estoy diciendo que sí, así vaya a ser. Pero a lo que me refiero es imaginarlo, pensarlo. ¿Cómo será ese momento? Algo estruendoso, algo glorioso. Porque nuestro Señor así es, glorioso, es grande, sí. Entonces, en cualquier momento, mis hermanos, Cristo podría venir a arrebatar su iglesia. Ocurre en un instante. Primero resucita a los muertos que creyeron en Él y después a los vivos para que estemos con Él para siempre. Tanto muertos como vivos seremos transformados. Recibiremos cuerpos nuevos y ya no lucharán más con debilidades, enfermedades y lo mejor,
ni con el pecado. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos queremos eso? Ya no batallar que con el azúcar, que con esto, que con aquello, pero lo mejor, ni con el pecado. Eso quedará atrás. Y cuando estamos, hay una frase de una canción que me gusta mucho y dice, la muerte solo será una memoria de lo que vivimos en la tierra. No, allá quedó la muerte, ya no más muerte, ya no más pecado, ya no más enfermedad, ya no más dolor. Pero ahora, mis hermanos, podemos poner nuestra esperanza, creemos en aquello, pero ¿y ahorita cómo estamos viviendo? ¿Sí? Aquellos, allá llegaremos o llegarán, o llegaremos, aquellos que han puesto, repito, su confianza en el Señor. Y hermanos, qué importante es cuando el Señor Jesucristo dice, en aquel día me llamarán Señor, Señor, hicimos esto, aquello. ¿Y qué les dice el Señor Jesucristo? ¿Qué les dirá? Apártense de mí. Eso tiene que ponernos a temblar, mis hermanos. Estamos viviendo de acuerdo al Evangelio. Pregúnteselo. Examinemos nuestro corazón. Qué terrible será, porque ya no habrá marcha atrás, estar delante del juicio del Señor. Y decir, no, ¿tú quién eres? Pero es que yo iba a casa a oración. ¿Y? No, mis hermanos. El Evangelio es lo que vivimos fuera de aquí de estas paredes. Aquí estamos en un ambiente controlado. Y venimos recién bañaditos, espero. No se crea. Venimos, nuestras mejores garras, ¿no? Nos ponemos. Estamos en un ambiente controlado, a cierto punto. Pero allá afuera es lo que vivimos, lo que aprendemos. Sí, es lo que realmente somos. Y de verdad, mis hermanos, en aquel día dice la palabra, Señor, Señor, yo hice, yo fui, yo esto, yo aquello. ¿Quién eres? Sacaron muy serios. Pero qué bueno, para que analicemos todos, ¿sí? Cómo estamos viviendo. Bueno, la tribulación. La Biblia enseña, mis hermanos, que después del arrebatamiento de la iglesia vendrán años de tribulación sobre el mundo entero. Mateo capítulo 24, versículo 21, dice, Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice que habrá ¿qué? Gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. El versículo 22 de ahí mismo, de Mateo 24, dice que no habrá sobrevivientes si no fuera por la intervención de Dios para terminarlo. O sea, será un momento tan terrible que la intervención de Dios hará que algunos se salven. Ahora, ¿qué es la tribulación? Bueno, significa simple y sencillamente aflicciones y angustia. O sea, ¿usted cree que la está pasando mal ahorita? ¿O que el mundo la está pasando mal ahorita? No, todavía faltan cosas peores. Sí. Pero bueno, y aquí podemos empezar a poner, con base en la palabra, en lo que creemos, ¿sí? Que los creyentes no pasarán ese tiempo de tribulación, pues el Señor ya nos habrá llevado. Y la tribulación, es un momento previo a su segunda venida. Y miren, hermanos, repito, pudieran empezar a surgir muchas preguntas genuinas, ¿sí? Yo creo que genuinas. Pero, igual podemos tener otro momento para poder aclarar a profundidad preguntas que surjan, ¿no? Hay muchas preguntas que de verdad sería la respuesta, no sé. O sea, no sabemos, la palabra no da mucha claridad en ciertos puntos, ¿sí? Pero repito, como he dicho desde el principio, no nos detengamos ahí, ¿sí?
sino que creamos que en el Señor y prediquemos el Evangelio para que más se salven. Esa debe ser nuestra motivación. ¿Sí? Ahora, siguiente diapositiva. El libro de Apocalipsis describe el tiempo de la tribulación así. Voy a leerlo, ¿sí? De manera muy general, no rápida, sino general. Y repito, es lo que encontramos a lo largo de la Escritura, ¿sí? Bien, la tribulación comenzará después del arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Como ya lo dijimos, los creyentes no pasarán este tiempo. Será un tiempo cuando Dios mostrará su ira contra la humanidad perversa. Y como les decía a mis hermanos, si creemos que esto está muy mal, el mundo, espérese que Dios tome el control de todo esto. Y ya lo hemos dicho, ¿no? Y el infierno, no, bueno, lo ha dicho el pastor Raúl, no, el infierno no es el parque de diversiones de Satanás y sus demonios, ¿sí? El infierno, Satanás y sus demonios sufrirán ahí, junto con aquellos que rechazaron a Jesús. Y es un lugar que fue preparado por el Señor. Hermanos, no hay cosa más terrible que caer en manos de un Dios airado. O sea, que Dios tome el control de esto y que revele su ira en contra de la humanidad perversa, tiene que ponernos a temblar. Bueno, continuamos. Habrá 3 series de juicios. Bueno, lo que comentaba hace un momento está en Apocalipsis 14, versículos del 19 al 20. Siguiente punto, habrá 3 series de juicios. Apocalipsis 6, versículos del 8 al 9 y capítulos 15 y 16. Estos incluyen la guerra, el hambre, la muerte, plagas y terremotos. ¿Sí? La tercera parte de toda la hierba verde o toda la naturaleza, el agua potable y lo que vive en el mar será destruida. La gente será atormentada durante 5 meses con un dolor tan intenso que desearán morir. Siguiente diapositiva. El mundo entero caerá bajo el dominio del anticristo, declarado un enemigo de Dios y de su pueblo. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 13, versículos 3, 4 y 7. También aquí en este punto del anticristo, ¿no? Luego es que va a ser europeo, es que va a ser de tal nacionalidad, que va a ser de por allá. No sabemos, hermanos. Sí. No, es que miren ya el Trump es ahí como que un tipo del anticristo, ¿no? No, mis hermanos, tranquilos. No nos, que es importante, sí, porque la palabra lo enseña, pero no nos detengamos en eso ahorita. Muchos de los que desean seguir a Dios serán perseguidos, muchos serán destruidos hasta la muerte. Bueno, miren las citas, Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11, Apocalipsis 7, del 9 al 14, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. También habrá una fuerte persecución contra Israel, según Mateo 24 y Apocalipsis 12. Habrá muchas religiones falsas, una de ellas dedicadas a adorar al anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4 y versículo 9, Apocalipsis 13, versículo 8 y Apocalipsis capítulos 11 al 18. Y la tribulación terminará cuando Cristo regrese a la tierra para juzgar la maldad y establecer su reino. Hermanos, es temerario o es osado, como le decíamos hace un momento, fijar alguna fecha para la venida del Señor, ya sea con base en visiones, profecías
o análisis personales, ¿no? Lo decíamos, ¿no? Es que si acomodamos y el calendario en tal fecha. No. Y el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, versículo 36, ya lo leímos, pero lo repetimos. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y para que nos quede aún más claro, Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7, cuando el Señor Jesucristo estaba ascendiendo, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sí? Solamente el Padre lo sabe. Entonces, mis hermanos, para concluir, debemos estar tranquilos y debemos vivir como es digno del Evangelio, andando en integridad, en verdad, en humildad, en santidad, modelando el Evangelio. Y ocupémonos de nuestra salvación. Porque es probable que esos tiempos no nos toquen. Es probable. Puede que sí, puede que no. Así que, aunque es importante tenerlo en claro, y como lo he repetido toda la enseñanza, no nos detengamos en esto, no nos distraigamos, sino que tengamos esperanza, fe y gozo. Ese es el punto de enseñar todo esto. Porque, hermanos, estaremos con el Señor para siempre. Pero guardemos el corazón de no asustarnos, distraernos o desenfocarnos. ¿Sí? Bien. Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran externar? Oscar. Pues, me parece que es un tema muy interesante, que tiene varias vertientes, especialmente porque hay quienes piensan que primero se da el arrebatamiento y la una persona para la iglesia, pero hay quien piensa que sí, y entonces vive en ese prepárate y empieza a hacer, pensa, guarda cosas cuando llega a este acceso. Puede que, incluso que no toque eso, puede que sí llegue a pasar, necesitamos ser precavidos a veces, pero sí, da como que hay mucha gente que vive con ese miedo. Porque era una relación va a haber muchos problemas. Y no sé, como dices, puede que sí, puede que no. Pero entonces, ¿qué debemos hacer prepararnos para? Pues no sé, nada es posible, como decía, sí, no ha llegado la tribulación todavía, digo, no ha llegado el arrebatamiento, ya vemos que se puso muy difícil la cosa. ¿Cómo podría ser ahí? Bien, sí, incluso hay gente, bueno, yo conocí a unos hermanos hace años que incluso a sus hijos les decían, no, pues ni estudien, porque el Señor ya viene. O sea, a ese grado, a gente aquí en la iglesia, aquí en la ciudad, ¿sí? Hay mucho ese pensamiento, ¿no? ¿Para qué te preparas si ya el Señor ya viene, ¿no? Bien, y conforme lo que decías, ¿no? Es cierto, hay muchas posturas, ¿no? Están los milenialistas, los amilenialistas, ¿sí? Que que es un reino que el Señor tendrá aquí 1000 años. Otros dicen que ya está el reino del Señor. Hay diferentes, ¿no? Pero bueno, contestando esa pregunta, creo que es lo que comentamos un momento. En cuanto a ser precavidos, el Señor nos llama a ser buenos administradores en todo, ¿no? En todo el tiempo buenos administradores. Como también lo comentaba al final, que nos toca vivir en humildad, en integridad, en santidad. Y hermanos, si nos toca o no nos toca, el Señor fortalece a los creyentes. Créanme, se los digo por experiencia personal, fortalece al creyente. En medio de todo eso, si nos toca o no nos toca, Él nos va a fortalecer. ¿Sí? Él nos va a capacitar. ¿Sí? Tenemos a su Espíritu Santo. Entonces, podemos recurrir a Él en esos tiempos. Y siempre tenemos que ser precavidos. Siempre. Siempre. Y en todo sentido, ¿no? En lo económico, en lo espiritual. ¿Sí? Eso siempre tiene que estar, ¿no? Igual podemos ampliar después más la respuesta. ¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Aportación? ¿Visión? Nada, es cierto. Profecía.
Amito Pedro y luego amito José. Pues va a ser en septiembre del Ah. año. Fuera. A Pedrell, ¿no? Así, ¿no? No, gracias, que realmente es importante y esa esperanza y necesario Ujú, todo el tiempo. Y es un hecho que los primeros creyentes tenían muy presente, ellos ujú, tenían siempre la esperanza de que Cristo iba a regresar, ciertamente la cuestión de las posturas, ¿no? Y de los tiempos, ahí realmente, o sea, no hay así en la escritura una claridad, una precisión de lo que ujú. así precisamente a suceder en estos tiempos, pero es algo que pues es precisamente que el Señor nos alienta a tener esa esperanza, ¿no? Hay un montón de posturas, de hecho, también, bueno, de hecho, la doctrina del arrebatamiento, por ejemplo, pues apenas acaba de ser reciente, ¿no? Ujú. Y hay, por ejemplo, que entienda que va a ser arrebatamiento, la segunda venida es un solo hecho, ¿no? Por ejemplo. Ajá, yo sé que en eso. Ujú. Sin embargo, esa esperanza de saber que Cristo viene, o sea, ¿cuándo? No lo sabemos, o sea, no podemos saber. Lo que sí es que dice que desde al momento en que tú no lo piensas, Exacto. no lo esperas. Precisamente por eso es que nosotros no tenemos esa claridad, ¿no? O sea, cuando nosotros pensamos, ya va a venir el Señor, ya porque está bien, pues ya, no es en ese momento, Ujú. cuando menos te lo esperas, va a suceder. Por eso es que nosotros tenemos que estar Estar velando. siempre preparados, esperando Ujú, precisamente como los que esperan al novio, como ujú. los que esperan, ¿no? Las bodas, estemos siempre preparados para ir a hacer el Señor, ¿no? ¿Cómo ser? Exacto. Ujú. Si va a ser glorioso, va a ser glorioso porque lo dice la película. Eh, pero ese es nuestra esperanza. Cristo viene en el momento que menos esperamos, viene en cualquier momento, su día está cerca y tengo que estar listo. Exacto. Esperando precisamente no en temor, porque si hay temor, entonces algo no está bien, algo no está bien, sino en esperanza, ¿no? Nos damos en santidad y esperándole a Él, entonces pues hay certeza, hay paz, hay esperanza precisamente. Exactamente. Entonces, esperar, velando, ¿no? Velando. Manito José y luego Carolina y luego Ogda. Sí, hace tiempo con mi hermano Gordon teníamos una plática y comentábamos entonces, ¿por qué? Porque hay diferentes posturas, o sea, hay unos que creen que va a ser antes, otros que Ujú. medio y otros que después, ¿no? Pero, y me decía mi hermano, independientemente de que sea antes y que sea después, ¿usted qué? O sea, concentrémonos en vivir para el Señor. No, sí fue Bogdan, sí. Sí. Concentremos en vivir Claro. para el Señor como si fuera a venir hoy. Pues, o sea, Exacto. debe ser nuestro sentir, o sea, no estar preocupados porque me voy a ir con el Señor en las nubes antes, sin sufrir nada, o si voy a sufrir o no. O sea, Ujú. nuestro vivir debe ser para el Señor día a día como si fuera a venir hoy, o estar siempre presentes que nuestra prioridad debe de estar en santidad, como la Virgen dice, como nuestra lámpara llena de aceite. De aceite. Buscarle el aceite porque la santidad que debemos hacer. Exacto. Estar velando. Estar velando. Carolina, ¿quieres contar algo? Precisamente, estar velando es parte de, bueno, estamos enamorados del Señor, todo eso, y pues es evidente que estamos enamorados de que queremos saber qué va a pasar, o sea, qué es lo que Él dijo. Ujú. Me llama la atención que el Señor se molde, por decirlo así, se molesta en darnos muchos detalles, Ujú. porque hay muchas posturas, me dediqué a estudiarlas, Sí, sí, sí. las no un poco como que hay unos hermanos como que se escuchado, no, pues no prefiero escuchar. En mi caso personal, yo prefiero estudiar. En su momento, a mí me gustaría pensar en el arrepentimiento, porque no va a ser tan pero me gusta, me hace Sí. bonito, me hace muy atractivo. Ujú. Y por ahí voy como que me inclino un poco más, me inclino por otras, dentro de todas las catálogos que todas las posturas, hay muchos puntos, podemos
versar entre todos ellos. El milenio ya está, no podemos hablar en ello, pero todos tener que sí. Sin embargo, me llama la atención cómo el Señor deja que tengamos todas esas diferencias dentro de la iglesia y aún así practiquemos lo que es el amor, ¿no? Como es el conocimiento que usted quiere decir, pero el amor va a ejercitar en el que sirve también para la iglesia para podernos edificar, someternos, invitarnos al Señor y podernos ejercitar en la fe y en esa preservación en la que Él nos tiene. Entonces, le veo muchas ópticas a esto, Claro. muy buenas en cuanto a la oportunidad de tener varias posturas y podernos aceptar, aunque pensemos diferentes, aunque creamos, ¿no? Porque sí afecta nuestra forma de vivir el estar recargados en ciertas posturas. Sí afecta, tanto te puede tener en alerta, en temor, o te puede tener con gozo en libertad. Sí. En eso caí, que lo cuando se viene el Señor sí nos hace, cuando uno está en iglesia, a otro hermano que está más aprensivo a es que con más temor, no hay una libertad de conciencia todavía en él, que todos estamos igual, el Señor es soberano, sabrá, sabe. Sin embargo, nos llama a ejercitarnos en amor, en paciencia, por amor, en este permiso que nos da en crecer en ciertas áreas y otros no. Creo que también el Señor trabaja así, no sé por qué, pero resulta ser muy interesante en la vida cristiana para poder ejercitar mansedumbre, humildad, sujeción, inclusive a veces en omitir ciertos temas por nosotros. Pero sí considero importante poder considerar todas las culturas. No, si no lo estudiamos a profundidad, hay mucha información, pero hay información confiable, hay que valorar para poder tener una óptica general. Sí. Sí, como les comentaba al principio, no es una clase de escatología, porque sí es una rama muy profunda, ¿no? Tendríamos que tomar varias sesiones para eso. Pero gracias por la aportación. Bogdan, ¿nos comentar algo? Finalmente, pues, hay un montón de dudas, ¿no? Y de posturas, pero hace tiempo yo platicaba con un amigo que tenemos en común. Hace unos años, yo le decía, de verdad, digo, ¿cómo deseo que el Señor venga? Ya pueda terminar yo de lidiar con mis pecados y con los ajenos. Digo, deseo que el Señor venga. Y él se entristeció. Y pues, ¿qué dice eso? Pues, ¿qué digo? Si ya no quiero ir con el Señor y ya no quiero pecar, ya no quiero estar con Él. Me dijo, bueno, o sea, sí entiendo esa parte, pero hay muchas cosas por hacer aquí. Ya ver su casa, ¿no? Recibir con su vida. Entonces me puse yo a pensar y a reflexionar bastante que pues dónde está nuestro corazón en ese sentido, si está con los ojos aquí o está con un profundo deseo de irnos y estar con Él, que es mucho mejor. Y me llama muchísimo la atención porque así termina Apocalipsis, el capítulo 22, verso 20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice, o sea, en palabras Juan diciendo, el Señor dice esto: ciertamente vengo en breve. Y vean la actitud, ¿no?, que nos llama. Amén. Sí, ven, Señor. Amén. Y lo último, el 21, es lo que necesitamos y lo único que nos va a sostener, sea en la hora de la prueba, tribulación, si nos toca o no. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Así es. Entonces, yo creo que el deseo genuino del creyente es: no, ven. La iglesia dice: ven. Sí, Espíritu no dice ven. Con toda su implicación. Aquellos que aman su venida, ¿no? Y sí, mis hermanos, nada más comentarles, ¿no? Pueden resumir, ¿no? ¿El Señor viene? Sí, es un hecho. ¿Y cómo vendrá? ¿Como nuestro juez o como nuestro rey? Lo que es el principio, ¿no? La justicia de Cristo se parará a nuestro favor o en nuestra contra. Y cada uno sabemos cómo estamos viviendo, ¿sí? Y saber esa respuesta. ¿Quieres decir algo, Sebastián? Sí, yo tengo una duda que le decía a mi mamá,
sobre lo que decía que los primeros, los que creyeron, murió creyendo en Cristo, resucitaron primero para encontrarnos con ellos más duros. Mi duda es, lo que pasa con lo que a mí me han enseñado, es que los creyentes, que los que murieron en Cristo van al cielo. Ujú. Entonces ahí como que no me cuadra. ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿Va al cielo directamente o todavía no está? Eso es una buena pregunta, es una duda genuina, ¿no? Una duda que todos tenemos, ¿no? Al estudiar esos pasajes, ¿no? Bueno, físicamente, ¿no? Como dice, resucitaremos, ¿sí? Pero los que mueran antes de que venga el Señor, resucitarán, y los que estemos vivos, iremos con Él y seremos transformados. ¿Ayuda? Esa es una parte, ¿no, pastor? Muy buena la pregunta. Lo que pasa es que debemos de considerar esto, que en el momento en que nosotros partimos de aquí, estamos en un estado eterno, Ujú. donde no hay tiempo y espacio. Es decir, para nosotros, quizás los que murieron hace 200, 300 años, hace 20, 10 años, hay un significado en cuanto a tiempo, porque aún estamos dentro de la línea de tiempo-espacio. Pero cuando el Señor venga, esas personas que ya no están en tiempo-espacio, nos vamos a encontrar con ellos, pero ya en un estado eterno. Para ellos no va a ser como que, tuve un muerto 300, 500 años, sino paso de un tiempo, ¿no?, a un estado eterno. Y eso es lo que ha de suceder. Ujú. Pasamos de tiempo-espacio a eternidad. Entonces, por eso es que esa aceleración de todos seremos, por eso hay dos posturas, ¿no? El cielo no se ha inaugurado ni el infierno, ¿no? Ujú. No, en este momento hay quienes ya están. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque no es lo mismo cuando Juan le fue revelado el Apocalipsis. Dice que fue tomado el cuerpo. Ujú. Él está en tiempo presente en el futuro. ¿Cómo es eso? Es decir, cuando nosotros estemos en ese momento, podremos buscar a Juan y estará para ahí. Me parece la película de Volver al Futuro, ¿no? No sé. Porque Juan fue llevado a un estado eterno para poder pudiera. Entonces, son cosas que ciertamente se nos complica mucho entender, porque estamos de nuevo limitados Ujú. a este mismo espacio, pero seguramente se nos será revelado pues, en la eternidad. Entonces, así es como biológicamente se puede resolver de alguna manera o resolver la parte del tiempo de quienes estamos aún aquí y quienes ya están en la eternidad. Muchas gracias. Pedrito. Para agregar, C.S. Lewis lo explica muy bien. Él dice, es como si, para tratar como nosotros tratar de comprender un poquito esto más, dice que imaginemos una línea del tiempo, ¿no? Tenemos una línea del tiempo y aquí está la historia de la humanidad, ¿no? De principio a fin y todos los acontecimientos. Bueno, Dios está fuera de esa línea del tiempo. Entonces, alguien muere y sale de ese tiempo, espacio, de esa línea de tiempo, y entra, como decía el pastor, a la eternidad en donde está el Señor. El Señor no ve pasado, presente, futuro. Él ve la eternidad, él ve todo el tiempo como un todo. ¿Por qué? Porque Él está fuera de ese plano, ¿no? Entonces, y nosotros estamos dentro de ese plano, del espacio y tiempo. Él está en los cielos de los cielos, porque estamos aquí. Entonces, cuando alguien muere, sale de esa línea de tiempo, y para esa persona no se hace por el tiempo. Esa persona muere, cierra los ojos y luego despierta y ya está en la eternidad. Para nosotros está transcurriendo el tiempo. Entonces, sí, precisamente de esa forma, más o menos, Más o menos. resolver precisamente teológicamente ese problema. Sin embargo, precisamente no podemos entenderlo en su totalidad, pero ya lo entenderán.
en la eternidad. Bien. Ruth, ya para... ¿sí? Bueno, está claro que cuando alguien muere, lo que se va es el espíritu, ¿no? Ujú. El alma, no el cuerpo. Tal y cuando dice la Biblia que tenemos un cuerpo glorificado, por eso es que tiene que levantarse el cuerpo. O sea, porque nuestro cuerpo va a ser Ujú. glorificado, pero va a tener una forma a comparación de cuando solamente se da el espíritu con Dios, que pues, no es un cuerpo. Bueno, eso quería decir. Sí, no, o sea, por ejemplo, las personas, ¿no? que mueren, ¿no? Por si en alguna extremidad, ¿no? Un creyente va, ¿cómo va a resucitar, ¿no? ¿Con la extremidad o sin la extremidad? Como es un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, un cuerpo completo, ¿no? Sí, es completamente diferente, pues, sí. Rodo, ¿ibas a comentar algo? En Juan capítulo 11, versículo 11 también, dice, dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Morimos y estamos en un estado de dormido, descansando, esperando así que la resurrección, ¿no? Uh-huh. Sí. Y aquí lo dice, ¿no? Los que duermen. Sí, así lo maneja. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que ya, porque ya es tiempo. Bueno, como se dieron cuenta, pueden surgir muchas preguntas, dudas, oye, pero yo pienso eso, yo veo esto, y nos podemos aquí tomar, sí, pero bueno, muchas gracias, hermanos.